Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. Fiel amor, no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargó hasta el madero, y mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que cree en su nombre, la vida eterna le dará, no morirá. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, La cruz para mí es símbolo de victoria. Jesús venció a la muerte y eso nos recuerda el amor de Dios hacia nosotros. Somos sus hijos y nos dice que como Él nos ama, nosotros amemos al prójimo y nos invita a tomar nuestra propia cruz e ir en pos de Él. La cruz significa
el amor más grande que Dios pudo tener por su creación. Al morir a su Hijo en esa cruz, yo obtengo vida eterna si lo acepto. Y de hecho, también me da el perdón de pecados y una nueva vida. Y la cruz también me devuelve una mirada hacia mí de que yo solo no puedo. Y que a través de Cristo, Él nos dio la victoria que nosotros jamás podríamos haber tenido. Para nosotros representa la máxima expresión del amor de Dios que nos pudo dar. Representa que siempre hay tiempo para ir hacia Él. Representa que con Él hay vida nueva y somos perdonados y salvados. Gracias Jesús porque resucitaste. Gracias Jesús por tu misericordia. Gracias Jesús porque estás con nosotros. Bueno, para mí la cruz de Cristo es identidad. En cada circunstancia de mi vida, sea buena o mala, yo puedo volver mi mirada a la cruz y entender que ese era mi lugar y que Cristo pagó por mí. Que ese sacrificio me permitió reconciliarme con el Padre y no solamente tener vida eterna, sino también tener una vida plena acá en la tierra. Que no significa estar exenta de problemas o de circunstancias, sino tener la plena confianza de que Cristo va adelante y que Él tiene un plan para mí. Entonces, la cruz de Él para mí es identidad, es esperanza, es futuro y es una promesa. La cruz es un regalo inmerecido de parte de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Y hay un versículo que quiero leerles, está en Mateo 16:24, dice: Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, nígase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, lo hallará. Quiero recordar que es para mí la cruz. Para mí la cruz, además de ser un símbolo de redención y de salvación, es como algo que en lo personal siempre me llama a ser obediente y a hacer todo para la gloria de Dios en excelencia siempre. Y en estos tiempos que corren, pues es más importante recordar ese tipo de cosas, sobre todo para mí que, bueno, tengo que salir, tengo que trabajar, pero siempre arraigado a la gloria de Dios y a su misericordia, cubierto por su sangre. Es la cruz para mí y un elemento, 2 palos cruzados en forma de T, pero que se transforma en un elemento glorioso cuando recuerdo que Dios mismo se derramó en ella, con todo su amor, con toda su gracia, pero con todo su dolor. Y a partir de ahí miro a la cruz segura de que soy libre para siempre, de que estoy segura para siempre y que tengo esperanza para siempre en esta vida, pero también en la vida venidera, después de la muerte, porque Él dijo: voy a preparar un lugar para ustedes. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El velo del templo se rasgó por la mitad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando el capitán de los soldados vio lo que había sucedido, dio gloria a Dios, diciendo: en verdad, este hombre era un hombre justo.
Hola queridos. La cruz era un elemento de tortura para ejecutar la pena de muerte hace 2000 años de parte del Imperio Romano. Ahora, ¿qué hace que la cruz la sigamos viendo hoy en hospitales, cementerios, iglesias, en collares que algunas mujeres cuelgan, en adornos? ¿O qué hace que jugadores de fútbol antes de empezar un partido se hagan la señal de la cruz, o un turista antes de subir a un avión se haga la señal de la cruz como deseo de que le vaya bien? ¿No vemos qué pasa con la cruz lo que sucede con otros elementos de tortura, como la silla eléctrica, la horca? Es que la cruz es especial. Es especial por la persona que fue ejecutada en ella hace 2000 años. El evento de la cruz de Jesús es el evento más trascendente de la historia. Y tiene que ser el evento más trascendente de tu historia y de mi historia. Te invito a que leamos Marcos 15. Ahí se relata sobre la muerte de Jesús. Marcos 15, 33. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad, hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja con vino agrio, la ató a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El capitán romano, que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Quiero llamar tu atención a 3 detalles que vemos en este relato de Marcos, que son más que detalles. Son cuestiones trascendentes que ocurren en el momento de la cruz. El primero es una oscuridad que nos habla del juicio de Dios. Dice que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo una oscuridad en toda la tierra. No era un eclipse natural, porque esto estaba aconteciendo durante la Pascua judía, que coincidía con luna llena. Y tampoco podía ser un eclipse si duró 3 horas y no minutos. No era una tormenta de arena, era algo especial que Dios estaba haciendo. Alguien dijo una vez, cuando el Hijo de Dios nació, en la noche hubo luz. Cuando el Hijo de Dios murió, en el día hubo oscuridad. Y es que Dios estaba cumpliendo palabras del profeta Amós, de 700 años antes, aproximadamente, cuando Amós, capítulo 8, escribió: en aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. Aquel día había llegado. Algo irónico que estaba sucediendo en ese momento. El máximo poder secular, político, humano que existía era el Imperio Romano. Y en complot, vinculado al máximo poder religioso, divino sobre la tierra, el judaísmo, estaban ejecutando a Dios mismo. Las criaturas estaban matando al Creador. Pero esto no era un accidente. Esto era algo programado de antemano por Dios, para que en ese preciso momento aconteciera. Y en ese momento era Dios el que estaba en realidad juzgando a la humanidad y no al revés. Lo primero que tenemos que recordar al acercarnos a la cruz es esto: la oscuridad que nos habla del castigo y el juicio de Dios. Nosotros como latinoamericanos estamos acostumbrados a que los crímenes, los delitos quedan sin castigo, ¿no? La impunidad. Pero con Dios no es así. Dios es santo, perfecto, justo y castiga la maldad. Si
Si no lo hiciera, no sería justamente un Dios bueno, si tolerara lo malo. Entonces, esta oscuridad nos habla de que en ese momento Dios castigó el pecado de toda la humanidad. Alguien a veces ha dicho, o algunos dicen, que la pandemia del coronavirus es un castigo de Dios hacia esta generación. Ahora, si Dios realmente enviara castigos específicos a generaciones específicas, hace rato la tierra hubiera desaparecido. En ese momento de la cruz, hace 2000 años, Dios ejecutó su castigo y juicio para todas las generaciones de todos los tiempos de la historia de la humanidad. Y vemos en la cruz que nuestros pecados no son deslices y errores inocentes, sino que son cosas graves. Mis ofensas a mi prójimo, mis debilidades y errores, todo eso que ofende a Dios es grave y merece un castigo. Así que esta oscuridad nos habla del juicio de Dios. Pero llamo la atención a otro detalle, y es el grito que Jesús da. El grito nos habla de que hay un sustituto frente a ese castigo. Fíjense que en ese momento Jesús gritó, dice el versículo 34, y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y son palabras del Salmo 22. Ahora, no es que Jesús se puso a recitar un salmo ahí en la cruz, sino que se trata de un grito desgarrador de Jesús cumpliendo las palabras proféticas de ese salmo. Es decir, Dios había abandonado a Jesús y Jesús lo sentía en ese momento. Y quizás, estoy seguro que fue así, su máximo dolor no fue tanto el que experimentó físicamente, que fue terrible, sino el cargar con el abandono del Padre. Y fíjense el detalle que muchos estudiosos remarcan. Lo llama Dios mío, cuando en toda su vida lo había llamado Padre. ¿No es cierto? Es decir, usa ahora un vocativo que expresa mayor distancia. Ya no es el Padre íntimo, es el Dios distante que lo rechazó. Ahora, ¿por qué lo rechazó? Si Jesús había vivido una vida perfecta, estaba cumpliendo ahora el clímax de su misión. Bueno, es que en ese momento el juicio de Dios se descargaba sobre Jesús. En ese momento Jesús estaba siendo abandonado por el Padre para que vos y yo podamos estar unidos al Padre. Por eso, más tarde, el apóstol San Pablo escribió Gálatas 3, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús se hizo maldición ante el Padre por nosotros. Y después Pablo escribió también en 2 de Corintios 5, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Así que, queridos, estas son las dos caras de la cruz. Por un lado, esa oscuridad, ese juicio de Dios, de un Dios de ira y enojo ante la maldad. Pero por otro lado, Dios mismo, por amor, ocupa el lugar del pecador y hay una autosustitución. Y esto a veces está bueno explicarlo, nos gusta explicarlo con la figura de un pararrayos, ¿no? ¿Para qué existen los pararrayos? Bueno, son unos dispositivos mecánicos que su función es, cuando viene una descarga eléctrica en una tormenta, absorben esa descarga para evitar que el entorno sea destruido y que personas mueran. Y Jesús es nuestro pararrayos frente al Padre. Absorbió todo el juicio de la justicia divina en sí mismo para que no nos llegara a nosotros. Hay una tercera cuestión, un tercer elemento al que quiero llamarles la atención, y es lo que sucedió en el momento preciso que Jesús murió. Dice que el velo del templo se rasgó. ¿Qué era este velo? Era una cortina de un material especial que hacía años que estaba ahí, no se podía romper. Y era una cortina
que en el templo de Jerusalén separaba el lugar santísimo del resto del templo. ¿Cuál era el lugar santísimo? Bueno, era un lugar muy especial donde estaba la misma presencia de Dios y a donde nadie podía acceder porque ese velo se interponía entre el adorador, pecador, y el adorado, un ser infinito y santo, inaccesible. Ahora, una sola vez en el año, el sumo sacerdote del pueblo entraba por ese velo y ofrecía ahí sangre, rociaba sangre de un cordero ofrecido en sacrificio, y eso actuaba como para limpiar los pecados del pueblo. En realidad eso era un símbolo de lo que Cristo iba a hacer en este momento de la historia, que la sangre de Jesús, su muerte violenta en nuestro favor, nos limpia del pecado. Y en el momento que Jesús muere, el velo se rompe. La cortina que separa a la presencia de Dios de nosotros pecadores desaparece. Y ese velo nos habla de acceso al Padre. Ya no tenemos que escondernos de Dios. Ya no tenemos que ir condenados a Él. Jesús nos abrió el camino. Y fíjense qué detalle tan espectacular, ¿no? Dice que el velo se rasgó de arriba a abajo. Es decir, Dios lo rasgó desde arriba hacia abajo. Las religiones, ¿sabés lo que son? Son intentos de abajo hacia arriba. Las religiones te dicen, hace esto, esto otro, cumplí con esta ceremonia, con este ritual, no hagas esto, evita aquello, portate así, portate asá, para que Dios te apruebe. El Evangelio, en cambio, no es eso. El Evangelio es la proclamación de que Jesús lo hizo todo y Dios arregló la situación de arriba hacia abajo. Nosotros no podemos reconciliarnos con Dios, pero Dios nos reconcilió con Él a través de la obra de Jesús. Por eso la cruz es tan importante. Por eso el evento de la cruz trasciende la historia, trasciende los tiempos y tiene que trascender tu vida y mi vida. Termino contándote algo sobre Maximiliano Kolbe. Era un polaco que en la Segunda Guerra Mundial era prisionero en Auschwitz, en un campo de concentración, y una vez, en el año 1941, un prisionero se escapó de ese campo de concentración. Entonces la Gestapo tomó medidas como represalia, eligió 10 prisioneros arbitrariamente para encerrarlos en un búnker y matarlos de hambre y de sed. Uno de los elegidos era un tal Francis. Y este Francis, cuando fue elegido, empezó a llorar y a clamar y a decir, yo ya perdí a mi esposa, mis hijos van a quedar huérfanos, solos. Entonces apareció este Maximiliano Kolbe, otro prisionero, y dijo, señores, yo soy un sacerdote católico, no tengo a nadie a quien dejar huérfano, yo quiero morir en lugar de este hombre. Y para sorpresa de todos, la Gestapo accedió. Así que se llevaron a estos 10 prisioneros, entre ellos Maximiliano en lugar de Francis. Lo que hizo Maximiliano lo cuenta la historia, se puede corroborar buscando información, pero es grandioso porque este sacerdote judío inspiró a esos otros 9 prisioneros y les hizo cantar canciones, rezar, pero fueron muriendo porque estaban débiles. Y el único que quedó con vida fue este Maximiliano. Las autoridades, para cerrar el asunto y apurarlo, le aplicaron una inyección letal y lo ejecutaron. Ahora, 40 años después, año 1982, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa, con una multitud, homenajea a Maximiliano Kolbe. Y ahí entre la multitud estaba Francis, invitado especial. Maximiliano había muerto en su lugar. Y el Papa dice algo muy interesante. Dice, Maximiliano obtuvo una victoria a la manera de Jesucristo, porque él murió por otro, murió en lugar de otro. Y la verdad que me impactó la primera vez que escuché esta historia, contada por un famoso predicador, Nick Gamble, y la he contado varias veces. Pero no hay ninguna historia que podamos contar
que puede agotar y cubrir el significado de lo que Cristo hizo en la cruz. Murió por otro. Él no tenía pecado, murió por vos y por mí. Por eso el juicio de Dios ya fue ejecutado. Por eso el sustituto fue Dios mismo en Cristo, hecho carne. Por eso ahora tenemos acceso y podemos tener amistad con Dios, de quien éramos antes enemigos. Yo te invito a que en este momento pienses en la cruz y medites en lo que escuchamos, en lo que leímos, y que hables con Dios y que te identifiques con esa cruz. Sí, sabemos que ocurrió hace 2000 años, pero que tomes ese evento y lo hagas tuyo. Y le digas a Dios una oración. Y le digas, soy pecador. Decile, Dios, yo reconozco que soy pecador, que no puedo salvarme, que de acá abajo no puedo hacer nada para llegar arriba. Pero creo en Jesús. Creo que por amor enviaste a Jesús para que de arriba hacia abajo solucione esto. Creo que Jesús cargó todas mis fallas, todos mis fracasos, toda mi deficiencia, todo mi déficit moral, todo mi pecado en la cruz. Perdóname. Decile, perdóname mis pecados, Dios. Creo en Jesús. Y a partir de ahora quiero seguir a Jesús. Enséñame, mostrame cómo. Enséñame a conocer más y mejor de tu camino. Decíselo a Dios ahí donde estás. Gracias damos a Dios por la cruz. Señor, te agradecemos por la cruz de Jesús. Señor, la cruz es todo para nosotros. Ahí pagaste por nosotros. Señor, ilumínanos con tu Espíritu Santo para entender cada día un poco más de este evento precioso en nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, que el amor de Dios, el Padre, que la gracia del Señor Jesús y que la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros ahora y siempre, siempre. Amén. Vida, me diste amor, tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó.
puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste